Ok, muy bien, vamos entonces. Esta es una parte, no es difícil, pero sí es un poquito, o sea, para poder entender la farmacología de la diabetes, la obesidad y la dislipidemia, digamos que vamos a hacer más más clínica que lo que es realmente farmacología. La farmacología es sencilla, ¿no? O sea, la farmacología es sencilla. O sea, el examen va a venir de farmacología, es sencillo. ¿Entiendes la figura, no es cierto? Pero no se va a entender, yo siempre he dicho eso, ¿no? O sea, la farmacología nunca se entiende bien si uno no lo tiene en el contexto de la parte clínica, ¿no? O sea, al final uno estudia farmacología para básicamente poder tener una buena terapéutica y la farmacología debe ser la herramienta que les sirva a ustedes para hacer una buena terapéutica, ¿no? Sobre todo conocer bien dentro del proceso, por ejemplo, en diabetes es fundamental saber en qué momento una persona se hace diabética. Entonces una persona se hace diabética generalmente después de los 40 años, un diabético tipo 2 se hace generalmente diabética cuando el hígado deja de reconocer, ¿no? O sea, se desregula y comienza a producir glucosa en exceso a pesar de que no están de que no lo requieren. O sea, hace una hiperglicemia en ayunas descontrolada. O sea, normalmente ustedes cuando están en ayunas, ustedes pueden dejar de comer un día y no les va a pasar gran cosa. ¿Por qué? Porque el hígado va produciendo, hace una gluconeogénesis hepática. Entonces va generando glucosa para que su cerebro y todas sus células vayan funcionando sin problemas. Pero ¿qué es lo que sucede en el diabético? Eso se desregula y comienza a producir glucosa en exceso siempre, sin que lo necesiten. O sea, ustedes pueden estar durmiendo y su hígado sigue produciendo glucosa en exceso, gluconeogénesis descontrolada. Y entonces comienzan a vivir con niveles de glucosa por encima de 126, que es el corte, digamos, en ayunas, o por encima de 180, que es el postprandial. Entonces comienzan a tener 300, 250, hasta 4. Y ese proceso, uno diría, bueno, si la glucosa te da energía, no debería causar problemas. Pero existe pues una carga eléctrica, ¿no es cierto?, que te da la glucosa. O sea, existe lo que se llama la glucolización de las proteínas. Y cuando tú glucolizas las proteínas, toda proteína se glucoliza, todas. Pero gracias a Dios, el nivel de glucosa que tú tienes solamente glucoliza un porcentaje nada más. Ese porcentaje que se glucoliza y que termina modificando su carga, no funciona bien. Pero no hay problema, porque todo el resto sí. ¿Se entiende la figura o no? Entonces, por decir, del 100% de la albúmina se glucoliza una cantidad y una cantidad no. Del 100% de la hemoglobina, que es una proteína compleja, se va a glucolizar ¿cuánto? 2 a 4.4%. Más o menos en ese rango. Entonces, normalmente ustedes que son jóvenes deben tener 2.5, 2.8, 3, quizás 4, el más tragón, el que está comiendo su chocolate ahí, ¿no? O sea, de repente el que come más harina, el que come más azúcar probablemente glucolice un poco más en el mes, ¿no? Porque en realidad la glucolización es histórica. O sea, la proteína se va glucolizando progresivamente, no es inmediato. Por eso es que más o menos el cambio se ve en 3 meses, cuando hay un cambio. O sea, ¿entienden la figura? Entonces, esa glucolización de todas las proteínas, ¿dónde la podemos medir? En la hemoglobina, exacto. En la hemoglobina. Y esa hemoglobina se llama A1C. Entonces, la hemoglobina A1C, que nosotros, no erradamente, pero solemos llamarlo como los tecnólogos médicos, glucosilada. O sea, tú vas a cualquier otra parte del mundo y nadie te entiende. Si tú dices hemoglobina glucosilada, te miran, ¿qué es eso? Entonces, ese es idioma de tecnólogo médico. Entonces, como nosotros nos hemos acostumbrado a veces a tener modismos, cuando ustedes vayan a cualquier otra parte del mundo tienen que hablar de hemoglobina A1C. Entonces, la hemoglobina A1C es la hemoglobina que te demuestra que todo está bien si estás en ese rango. Cuando te sales de ese rango, no necesariamente ya estás enfermo.
O sea, ponte si tienes 5, estás un poquito alto, pero todavía no estás en enfermedad. Entonces, siempre, yo creo que se los he dicho antes, los rangos de normalidad no son los mismos que los rangos de enfermedad. No coinciden. O sea, el corte no es el mismo. No sé si se entiende la figura. Tu rango de normalidad es de 2 a 4.4, ¿no es cierto? Pero recién eres prediabético a partir de 5.7%. Porcentaje, ¿verdad? Y de 5.7 a 6.4 eres prediabético. Y cuando pasas de 6.5 o tienes 6.5, ya eres diabético. Entonces, la mejor herramienta de diagnóstico, obviamente, es la hemoglobina glicosilada o A1C. Es la mejor herramienta. Pero ¿por qué no se usa como screening? Porque tiende a ser de alto costo primero y segundo lugar, que la estandarización es lo que más falla. Entonces tú puedes ir a un laboratorio de tu barrio y a mí me ha pasado con pacientes. Hay gente que me escribe y dice, doctor, me ha salido 8 puntos y pico de... ¿Estás seguro? Sí, pero tú no pareces. No tienes ninguna molestia ya. Repítetelo en ROE. Doctor, tengo 5. Y le había salido 8.5. Lo estoy diciendo hace un par de semanas una doctora que me escribió así, que es mi alumna en la academia, y asustada me dijo, doctor, tengo 8.5. ¿Dónde estás? En Piura. Bueno, el calor. ¿No? Entonces, el problema es la estandarización. Entonces, ahí sí tenían razón algunos endocrinólogos cuando decían que no podíamos usar la glicosilada, la A1C, indiscriminadamente, porque iban a ocurrir esos malos diagnósticos. Pero el diabético no se hace de enfermedad inmediata, o sea, no se hace de síntomas inmediatamente. El que se hace diabético, esas proteínas que se le han glicosilado, significa que tu endotelio va a comenzar a fallar. Porque ¿qué cosa es el endotelio? Proteína, es proteína. Entonces también se glicoliza. Entonces te va a fallar el endotelio. Y si te falla el endotelio, ¿qué cosa te está fallando? El sistema vascular. Y el sistema vascular, como bien tú dices, puede ser el cardiovascular o simplemente el vascular periférico. Y entonces tienes dos sistemas grandes vasculares. Tienes el sistema vascular micro, el microvascular, que por ejemplo ustedes se acordarán de la vasa nervorum, de la vasa vasorum, ¿no es cierto? Entonces tienes el micro y tienes un sistema vascular macro, como las arterias grandes, como la aorta, las coronarias, ¿no? Las arterias de ese tipo. Entonces, todo esto vas a tener dos grupos de daños. Un daño microvascular, y hay gente que hace diabetes y lo que hace fundamentalmente es daño microvascular, y hay gente que hace daño macrovascular. Al final el daño macrovascular es lo que va a matar a todos los diabéticos. Los diabéticos se mueren por daño macrovascular. La principal causa de muerte del diabético es básicamente infarto de miocardio. Lo vuelve brutos los infartos cerebrales que hacen. Entonces, ustedes tendrán de repente algún abuelito, un tío viejito con diabetes que de pronto ya su memoria no es la misma ya. Y sin embargo, probablemente en la historia de su familia no hay Alzheimer, pero él no está haciendo una demencia Alzheimer. ¿Qué demencia está haciendo? Esta es una demencia vascular. Entonces, la segunda causa de demencia en el Perú, muy cercana a Alzheimer, es demencia vascular, y porque tenemos mucho diabético. ¿Ok? Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, la diabetes va deteriorando progresivamente. Entonces, al principio, ¿será fácil hacer el diagnóstico? No, ¿no es cierto? Porque hasta que dé síntomas puede pasar 5 o 10 años de enfermedad. Sobre todo, más o menos un promedio de 5 años. ¿Ah? Entonces, como tú sospechas que una persona hace diabetes a partir de los 50 años, ¿cuándo empiezas a hacer screening? A partir de los 50 años, si es que no tienes riesgo. Si no tienes riesgo, ¿qué significa no tener riesgo? No eres sobrepeso o obesidad, no eres hipertenso, no tienes familiares con diabetes. Entonces, tú como médico agarras a tu paciente y debes conocerlo, ¿no es cierto? Y dices, mi paciente no tiene ningún riesgo, hace ejercicio, recién le empiezo a hacer su screening a partir de los 50 años. ¿Y qué? ¿Y le vas a hacer glicosilada? No, le haces glucosa en ayunas. Es más barato y es más fácil y tiene una buena sensibilidad y especificidad. ¿Entiende la figura? Entonces, cuando tú le haces a fulano de tal de 50 años su primera glucosa en ayunas
y te sale con 128, tu corte es 126, dices, chista, ¿qué haces? Le repites antes de las 72 horas. Si te vuelve a salir con más de 126, ya tienes diagnóstico de diabetes, sin que tengas síntomas. Porque tú le haces la glucosa en ayunas al que no tiene síntomas, que es la gran mayoría. ¿A alguien le harás a los 40? Sí. ¿A quién le adelantas 10 años? Al que tiene obesidad, al que tiene sobrepeso, al que es hipertenso y es tiene dislipidemia y encima no hace ejercicio. Entonces, todo el sedentario. Entonces, con 40 es un factor de riesgo alto, ¿sí o no? Entonces, a ese le empezarás a hacer el despistaje anual con glucosa en ayunas desde los 40. Hasta que un día lo pescas ya prediabético y comienzas a manejarlo. Y de repente ya lo pescas diabético. Cuando ya lo pescas diabético o prediabético, ¿qué haces? Tú le hiciste sus 2 ayunas y te corrobora. Ahí le haces recién la hemoglobina 1C. Entonces viene la repregunta, ¿no? Entonces de repente usted dirá, ¿y por qué no le hice la 1C desde el principio? No puedes, porque no puedes hacer screening con la A1C. O sea, tu prueba de screening inicial siempre es glucosa en ayunas. ¿Se dan cuenta? Ok. Eso es lo que les quiero quedar claro, porque la mayoría de los médicos, hay médicos, incluso especialistas, no lo tienen claro. Se la pasan preguntando, todo el tiempo preguntan lo mismo. Bueno, ¿y por qué no le hacen mejor? Y ellos mismos en su consultorio, sus pacientes, comienzan a disparar las hemoglobinas A1C como si fuera screening. Y eso no es lo que se debe hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces uno tiene que tener el esquema claro. ¿Por qué haces eso? ¿Ya? Entonces, esa es la diabetes. Entonces, la diabetes, nuevamente regreso a lo que les dije al principio. ¿Qué les dije al principio? ¿Cuándo te haces diabético? Primero, comienzas a hacerte de riesgo cuando comienzas a tener resistencia a la insulina. Entonces, en ese momento te vuelves hiperinsulinémico. Y la hiperinsulinemia se puede evidenciar, por ejemplo, en la piel. ¿Qué cosa puedes ver en la piel en un hiperinsulinémico? Acantosis nigricans, por ejemplo. Hay mujeres que son resistentes a la insulina jóvenes, porque tienen síndrome ovario poliquístico. El síndrome ovario poliquístico es un síndrome asociado a resistencia a la insulina, por ejemplo. Entonces tienes varios momentos, ¿no? La gente tiene en la historia, entonces te haces resistencia a la insulina, hiperinsulinémica, hay un momento en que ya tu páncreas ya no quiere producir más insulina, comienza a bajar un poco. Y ya tu sistema comienza a fallar. Cuando comienzas a producir glucosa en exceso en ayunas, te vuelves diabético. Entonces, ¿cuál será el mejor tratamiento? El que bloquee la producción de glucosa en ayunas. ¿Sí o no? ¿Es lógico o no? Entonces, ¿cuál será el mejor tratamiento? El que bloquee la producción de la glucosa en ayunas. O sea, el que bloquee la gluconeogénesis hepática. ¿Se entiende eso o no? Gluconeogénesis porque es nueva glucosa, no lo mismo que glucogenólisis, que es cuando tú estás utilizando tu glucógeno, salud. Es cuando tú usas tu glucógeno de reserva, eso se llama glucogenólisis. ¿Ok? Ahí estás matando. Y cuando tú guardas en glucógeno, ¿cómo se llama eso? Cuando tú lo guardas en glucógeno. Claro, génesis nada, pero la gluconeogénesis es formar glucosa de cero. ¿De dónde la sacas? De la acetilcolina. Acuérdense que ese proceso, ¿no? Tú la vas a sacar de ahí en el hígado, va a agarrar cualquier otra cosa, sobre todo lípidos, y va a formar glucosa. ¿Entienden la figura? Ok. Entonces, ¿hay algún medicamento que pueda disminuir la producción nueva de glucosa en ayunas, la gluconeogénesis? Esa es la metformina. Por eso lo primero que tiene que quedarles claro, a pesar de todo lo que diga la propaganda médica, es que metformina sigue siendo la droga más importante para el control de la diabetes. ¿Ok? ¿Hay otras drogas nuevas? Sí, un montón. Que te cuidan el riñón, que te cuidan el corazón, que te bajan de peso, que te ponen bonito, que te hacen más blanco, no sé, pero el asunto es que en la propaganda médica ustedes van a recibir información de todo tipo y van a tener un montón de profesores que obviamente les va a preferir y van a decir, no, la metformina eso ya es antiguo. No, la metformina sigue siendo la base del tratamiento. Y ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿ya? Entonces, esa es la introducción. Entonces, rápido nomás, vamos a ver este problema. Perdón. Ya.
el páncreas endocrino. Entonces, habíamos hablado justamente que la diabetes es básicamente una hiperglucemia descontrolada. O sea, es una hiperglucemia que no puedes controlar. Y una hiperglucemia en los momentos que no deberías tener. Si estás en ayunas, no debes pasar de 100. Y si estás en el postprandial, no debes pasar de 180. ¿Entiendes la figura? Ya. Entonces tú puedes hacer diabetes de varios tipos. Entonces la diabetes, básicamente, tienes la diabetes tipo 1, que es la más rara en nuestro país, ¿no? Pero no la menos, no tanto como la más frecuente, pero es más rara. 5 a 8% máximo de los diabéticos son 1. Y el diabético 1 es el que no produce insulina. Obviamente, si no produce insulina, te haces diabético. ¿Ya? El otro mecanismo es resistencia, pero este de acá es no produces. ¿Y por qué no produces? Porque las células alfa, ¿no es cierto? Perdón, las células beta que producen la insulina se mueren. Y la mayor parte de las veces se mueren por enfermedad autoinmune. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en las clases pasadas que lamentablemente el sistema endocrino es muy atacado por por las enfermedades inmunes? La causa más importante de hipotiroidismo es autoinmune. La causa más importante de hipertiroidismo es autoinmune. Y entonces la diabetes tipo 1 es autoinmune. Entonces es inmunomediado básicamente. Por eso que empieza muy joven. ¿Cuándo empiezan? Pueden empezar a los 5 años, incluso un poco antes, y hasta los 30 máximo. La mayoría de los diabéticos tipo 1 debutan entre 12 y 14 años. ¿Ya? Entonces, algún grupito son idiopáticos, es autoinmune y hacen anticuerpos, anticélulas beta, ¿no es cierto? Lo que hacen es una insulinitis, van destruyendo ¿no? los islotes de Langerhans y los van destruyendo hasta que cuando destruyen el 70% ya comienzan a haber síntomas de hiperglicemia. ¿Ya? Hasta ahí. Más o menos el 5 a 10% de los diabéticos en general. ¿Dónde hay más diabéticos? Uno, en el Asia. O sea, en el Asia, en países asiáticos llega hasta 15 o 20%. Pero algunos dicen que probablemente eso sea porque los países asiáticos tienen menos obesos, tienen menos proporción de diabéticos tipo 2. En cambio, nosotros, en el único estudio serio que se hizo alguna vez a nivel nacional, teníamos un 5% aproximadamente. Y teníamos una cantidad brutal de tipo 2. Entonces, el tipo 2 es el más frecuente, casi 90% de todos los casos. Es el que suele aparecer después de los 40, sobre todo después de los 50 años. Es el que está relacionado a resistencia a la insulina. Es el que más se asocia, 80% de los diabéticos tipo 2 son sobrepeso, obesidad. Sobrepeso, obesidad. Y es el que tiene antecedente familiar. El tipo 1 no tiene antecedente familiar. O sea, tipo 1 aparece en tu familia y tú no tienes historia atrás de nadie. ¿Ok? Pero sí puedes tener historia de enfermedades autoinmunes diversas, eso sí. El diabético tipo 1 incluso después puede hacer tiroiditis Hashimoto y hacer hipotiroidismo autoinmune también, cuando ya sea adulto, por ejemplo. Entonces el tipo 2 sí es hereditario, hay familias que todos son diabéticos, los hijos, es tremendo, ¿ya? Y la prevalencia va de 10.5%. Cuando vino el COVID, ¿ustedes estudian algo de antropología? Alguito. Ya, les habrán hablado de paleogenética, un poquito de paleogenética, ¿no? Nada, ya me imaginaba. Acuérdense que el ser humano evoluciona en paralelo a otros homínidos, que también eran inteligentes, quizás hasta más inteligentes que nosotros. El homínido más fuerte que había en Europa se llamaba Neandertal y desapareció por completo. O sea, no hay un solo, aunque yo tengo un amigo que es realmente, yo creo que es Neandertal, pero no, pero porque es verdad. Pero lo que les digo, Neandertal nos dejó 6% de su genética. O sea, sí se cruzó. Es como la raza de los perros, ¿no? Esos sí eran razas diferentes. O sea, nosotros todos los humanos somos diferentes, podemos tener diferentes fenotipos y tenemos diferentes etnias, y por eso somos diferentes. Pero al final somos una sola raza humana. O sea, el mundo está poblado solamente por la raza humana. ¿Ok? Pero existen razas que existieron antes, que eran homínidos, ¿no es cierto?
Y de ellos, uno de los últimos en desaparecer fue el Neandertal hace más o menos 35.000 años. ¿Ok? El Neandertal tenía muchas fallas. Y una de sus fallas era la diabetes. Una de sus fallas era problemas sanguíneos. Prácticamente se murieron por sus enfermedades. Se hicieron cada vez más débiles y obviamente, inicialmente todos pensábamos, yo estudio esto hace muchos años, yo también pensaba hace una década que los habíamos extinguido. Incluso alguna vez hice un seminario sobre eso, ¿no? Cómo los hemos cazado a los pobres neandertales. Mentira, ahora se ha visto que no. Nos habíamos cruzado un poco. O sea, por eso que tú te haces un estudio, probablemente tengas 4 o 5% de genes neandertales. Ahora, ¿dónde se vio eso interesante? En el COVID. En el COVID, ¿cuál fue una de las zonas que más sufrió en el mundo? No, olvidemos el Perú, fue una estupidez, por eso fue Vizcarra, ¿no? Pero no, realmente sufrió en el mundo. ¿Fue Europa y Estados Unidos o no? Claro, porque ellos son los que tienen más genes neandertales. Ellos son los que tienen más genes neandertales. Y se vio que había genes neandertales que te hacían más susceptibles al COVID. Y por eso la mortalidad fue más dura en ellos. ¿Dónde no hubo casi mortalidad? En el África. ¿Y por qué? Porque el africano, que no tuvo que salir nunca del África, no tiene genes neandertales. Nunca se cruzó. Es el humano puro. Es el que nunca se cruzó. ¿Entiende la figura? Entonces el africano no tiene genes neandertales y no tuvo problemas con el COVID. En todo África habrán muerto 1.500 personas, mientras acá murieron 220.000. O sea, yo creo que razonen eso, ¿no? Cómo la genética predispone a mortalidad de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿la diabetes nos está matando? Sí. La diabetes en el Perú es muy fuerte, ojo. Después hay otros tipos de diabetes, ¿no? Están otros tipos de diabetes que ya son por enfermedad misma del páncreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay defectos genéticos que se llaman los MODY, ¿no? Están, por ejemplo, hay unas enfermedades raras que hacen defectos de la producción de insulina, enfermedades del páncreas exocrino, cuando hay pancreatitis y se necrosa, por ejemplo, pero, o sea, tú necrosas tu páncreas por una pancreatitis y prácticamente te quedas sin páncreas y vas a ser insulino dependiente. Les hablaba en un momento de las endocrinopatías. Un acromegálico se hace diabético. Incluso al principio los acromegálicos son diagnosticados primero de diabetes antes que acromegalia. Un hipertiroideo se hace diabético. ¿Por qué? Porque tiene hiperglucemia igual, constante. Los feocromocitomas, que es, digamos, la enfermedad de los tumores de las glándulas suprarrenal a nivel de la médula, entonces producen catecolaminas, son grandes hipertensos, son las hipertensiones más severas y además son hiperglucémicos. Entonces las endocrinopatías, acromegalia, el Cushing, que es el hipercortisilonismo, todas estas enfermedades te pueden dar hiperglucemia y erradamente diagnóstico. A veces estos pacientes son diagnosticados primero de diabetes esencial y después uno se da cuenta que en realidad eran hipertiroideos, acromegálicos, etc. También las drogas, como el uso de corticoides, te puede generar diabetes. Y también tengan en cuenta que además de las drogas, hay infecciones y también existe la diabetes gestacional. ¿Ok? Entonces, todos esos son los tipos de diabetes. Entonces, más o menos lo que les había hablado era esto, ¿no? Son las curvas, miren, cómo la resistencia a la insulina se mantiene igual, cómo la glucosa postprandial sigue elevándose y cómo la glucosa en ayunas comienza a pasar el umbral y el nivel de insulina, que al principio se elevó, después se cae. Pues hay un momento en cuando uno se hace diabético, el nivel de insulina, la hiperinsulinemia la hizo hace 10 años atrás. Pero en ese momento que ya se hace diabético, ya su nivel de insulina se cayó, incluso por debajo de lo normal. Por eso que es importante, esta es la etapa del prediabético y acá inicia su diabetes. Y miren las curvas cómo son, el nivel de insulina, la función de la célula beta se va al cacho, porque ya la hiciste trabajar demasiado. Hay un momento, en esta época la hiciste trabajar demasiado. Entonces ese es el proceso más o menos de diabetes. Y la diabetes tipo 2 es obviamente lo más estudiado. Factores de riesgo, los antecedentes familiares, podemos llamarlo raza, etnicidad, ya para que se entienda mejor, pero es la etnicidad. ¿Cuáles son las etnias que más sufren diabetes? Eso es lo raro. La etnia negra, ¿por qué?
porque sale de su medio. O sea, acuérdense que cómo llegó la etnia negra al resto del mundo. Como esclavos. O sea, seamos francos, llegaron como esclavos. Y sufrieron tremendamente, ¿no es cierto? Y entonces tuvieron que adaptarse a una dieta que no era la suya. Entonces ustedes, ahí están los porcentajes de diabéticos, por ejemplo, que hay en Estados Unidos en su población negra, que es una de las más grandes, es brutal, llegan hasta 30%. Y cuando tú lo estudias acá también, cuando se hizo el estudio que les comentaba, estaba cerca del 30%. Es brutal. Yo no he visto, ustedes saben que los cantantes criollos clásicos siempre han habido los cantantes morenos, ¿no? Clásicos, ¿no? Todos se han muerto, todos se han muerto. Pepe Vázquez murió en mi piso, todos se han muerto de diabetes. Le hemos cortado las piernas, a Lucila Campos. La mejor cantante que hemos tenido en el país, Lucha Reyes, se murió de diabetes a los 30 y cuánto, 36 años, creo. O sea, es brutal, ¿no? Es brutal por la dieta. Entonces, porque es gente que tú las has sacado de un medio y las has puesto a una dieta, las has confrontado a una dieta que no corresponde. Por eso que es el sedentarismo encima, ¿no? O sea, un sedentarismo. Hay chistes crueles que dicen, ¿no? Imagínate cuánto camina un africano promedio. Diario camina 5 a 10 kilómetros, toda su vida. ¿Cuánto creen que camina un moreno nuestro acá? No camina, una cuadra, 2 cuadras, no camina nada. Entonces, obviamente modificas todo su manera. El sedentarismo es tremendo. Historia de enfermedad cardiovascular, síndrome ovario poliquístico a las chicas, tengan cuidado. Y sobre todo la obesidad y el sobrepeso, la hipertensión, la dislipidemia. Entonces vamos ahora sí. Esto es el octeto ominoso de la hiperglucemia. Entonces, este es clave, ¿ya? Para ver toda la terapéutica, toda la farmacología. Entonces, tú haces hiperglucemia, ¿no? Como diabético tipo 2, tú haces hiperglucemia porque tu hígado hace gluconeogénesis hepática. Ok. Entonces, haces gluconeogénesis hepática incrementada. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vas a tener que buscar un medicamento. ¿Cuál medicamento les dije que era ahí? La metformina. ¿Pero es el único mecanismo de hiperglucemia? No. ¿Por qué? Porque antes de ese incluso había un mecanismo que era resistencia a la insulina, ¿sí o no? Y ese es captación periférica baja de glucosa. Otro mecanismo por el cual la glucosa se mantiene alta, porque no la captas, pues. Hay resistencia. Entonces tienes otro mecanismo donde las pioglitazonas son los mejores medicamentos. No son muy usados, pero son las pioglitazonas los mejores medicamentos. La metformina también ayuda, pero vamos a hablar de los que tienen el mecanismo principal, ¿ya? Tienes una insulina que ya les di, vieron la curva, cómo cae la producción. Entonces, ya diabético, el paciente tiene poca insulina. Entonces, por eso que en un momento también incluso le vas a poder dar insulina. Pero antes de darle insulina, ¿podría aumentar su producción? Sí. El medicamento más fuerte que aumenta producción de insulina se llama sulfoniluria, es el más utilizado en el mundo. Y se utiliza generalmente en los primeros 5 años de enfermedad, cuando no hay enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque las sulfonilurias son muy potentes, pero no te bajan riesgo cardiovascular, que es el riesgo de muerte más importante. Entonces, ¿cuándo lo debes usar? Solo al principio. Si ustedes tienen un familiar que toma sulfonilurias 20 años después de ser diabético, ya cambien de médico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, estos que incrementan la secreción de insulina se van a llamar secretagogos. Entonces, los medicamentos secretagogos. Pero si tú tienes, así como tienes una insulina que funciona menos, tu mecanismo está tan deteriorado que el glucagón se produce en exceso también. ¿Y qué hace el glucagón? Incrementa la gluconeogénesis, o sea, más glucosa, más diabetes. Entonces, el diabético tipo 2, a diferencia del 1, produce exceso de glucagón. Produce exceso de glucagón. Y entonces vas a tener también un exceso de secreción de glucagón. Ahí sí hay medicamentos que pueden bloquear, como los GLP-1 agonistas de receptor, que son los que están de moda, ¿no? Los GLP-1, los incretinos miméticos, incrementan insulina y bajan glucagón. Existe un medicamento específico para bajar glucagón que se llama pranlitide.
pero se usa poco por alto costo y porque básicamente se utiliza sobre todo en obesidad infantil, ¿ya? El efecto de las incretinas. Entonces tú secretas insulina. ¿Por qué secretas insulina? Porque sube el nivel de glucosa en la sangre. Ese es tu estímulo principal. Entonces, fisiología, ya. O sea, tengo glucosa alta, ¿qué pasa en mi célula beta? En mi célula beta se cierra el canal de potasio, cambia la polaridad de la membrana y eso hace que se aperture el canal de calcio. Ingresa el calcio a la célula y eso hace que se secrete la insulina. Ese es el mecanismo principal. Entonces, yo tengo medicamentos que van a aumentar el que se bloquee la salida del potasio. Entonces, por ejemplo, las sulfonilurias, las metiglinidas, van a actuar sobre el canal de potasio. ¿Ok? ¿Y eso qué va a provocar? Que el calcio ingrese y se suelte más insulina. Y ese es el mecanismo principal. Pero había otro mecanismo. O sea, había gente que decía, pero ¿por qué cuando comes, antes que absorbas la glucosa, ya estás botando insulina? Entonces estudiaban y decían, hay una curva de insulina inicial, hay un pico, que no puede generarlo la glucosa porque todavía no se ha absorbido. Y entonces sucedía que al llegar el alimento al estómago, ese estímulo de que el alimento llegue al estómago generaba una secreción de insulina. Esas hormonas que se liberan a nivel del estómago y del intestino se llaman incretinas. En el estómago el GIP y en el intestino el GLP-1. Son dos hormonas que se liberan y que inmediatamente dan el primer pico de insulina. Pero además estas hormonitas tenían otro efecto, te producían saciedad. O sea, ¿y cómo te producen saciedad? A través de mediadores como la grelina, etcétera, producían a nivel central la sensación de que ya no comas más, pues ya el estómago se está llenando, ¿no? Entonces era un aviso espectacular, ¿no? Entonces te producen saciedad. Y eso hace además de que el estómago se vacíe más lento. ¿Y para qué quieres que se vacíe menos? Para que no comas más. Entonces es un seguro para que no comas en exceso. Obviamente todos esos seguros están violados en la gente como yo que tiene buen diente, ¿no? Entonces, ¿no? A pesar de eso seguimos comiendo, pero obviamente la fisiología normal debería frenar ese. Entonces las incretinas se volvieron un boom. Entonces, ¿qué pasaba en el diabético? Sus mismas incretinas estaban disminuidas. O sea, era otro efecto más. O sea, no solamente era la gluconogénesis, no solamente era la resistencia, no solamente era insulina, menos producción de insulina, sino encima producías menos incretinas. Y encima tenías más glucagón. Miren todos los procesos para hacer hiperglucemia. No era una enfermedad tan sencilla. Se incrementaba la lipólisis y cuando tú incrementas la lipólisis sigues formando glucosa en el hígado. Es porque es materia prima para que siga formando glucosa en el hígado. Y encima los japoneses descubren que cuando tú tienes una glucosa, porque era una pregunta clave, tú tienes una glucosa que se eleva por encima de 180. ¿Cuál es el dintel en el riñón para reabsorber glucosa? Porque tú reabsorbes el 100% o no. Claro, tú reabsorbes en el túbulo contornado proximal, tú reabsorbes el 100% de la glucosa, pero hasta un dintel, hasta 180. Entonces tú cuando pasabas de 180 deberías miccionar o no. Claro, cuando yo era interno no existía el hemoglucotés. No existía el hemoglucotés. ¿Qué hacíamos? Teníamos la glucosinta de orina y agarramos un rollito, nos daban un rollito, íbamos cortando lo más chiquito para que te dure, cortabas así hasta te mojabas con la orina tus dedos, ¿no? Y metías tu cinta, tu glucosinta, a la orina del paciente, y cuando cambiaba, tenías ahí una barrita, tú decías, debe estar entre 200 y 250, ¿te das cuenta? O sea, ese era el método que primero se utilizó en las emergencias. Después salieron el glucómetro, o sea, cuando hice mi residencia ya había glucómetro.
Pero cuando hice internado, andaba con mi rollo. Y con eso, ¿no? Claro, obviamente en una guardia terminabas con los dedos a olor a orina, ¿no? Inevitable, así es, un interno es así, ¿no? Entonces, lo curioso ahí es que estos japoneses se dieron cuenta que, que no se expulsaba la glucosa como debía ser, que se reabsorbía en exceso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que después de 180 debería estar orinando glucosa. Sin embargo, no se pasaba eso y más bien la reabsorbías más. Y si tu riñón reabsorbe glucosa en exceso, ¿te puso hiperglicemia o no? Claro, porque el riñón, a diferencia de otros órganos, funciona las 24 horas sin parar. Es quizás uno de los pocos que funciona las 24 horas junto con el corazón sin parar. Entonces, las 24 horas tenías a tu riñón reabsorbiendo glucosa en exceso. Y eso genera más hiperglucemia. Entonces, los japoneses dijeron, lo que hay que bloquear, ¿qué cosa está enfermo acá? El canal de sodio-glucosa tipo 2. Se llama el SGLT2. Entonces, el canal, entonces vamos a ir poniendo, ¿ya? Aquí era metformina. Aquí era las las glitazonas. Aquí eran los secretagogos. Y de los secretagogos, la sulfoniluria, las metiglinidas, pero tenías los GLP-1, agonistas de receptor, que también te servían acá y también te servían acá. Acá tienes además el pramlitide. Y acá tienes los inhibidores de la SGLT2. Los inhibidores de la SGLT2, las gliflocinas, que han sido el gran boom, realmente para mí el gran boom de la terapéutica, porque no son muy caros, como los GLP-1, no te bajan de peso obviamente, pero sí te cuidan el corazón y sobre todo te cuidan el riñón. O sea, tienen doble función. Y pues lo vamos a ver, son santos medicamentos. Y obviamente que a nivel central se generaba mucha hormona de crecimiento. ¿Que es hiperglicemiante o no? Sí. Y entonces producía más resistencia a la insulina y había disfunción de neurotransmisores que generaban mayor cantidad de hormona de crecimiento, IGF-1 en actividad. Y entonces también se podría utilizar de repente los bloqueadores como bromocriptina, pero no se usan normalmente, salvo que sea acromegálico el paciente, ¿se dan cuenta? Entonces, así aparecen, ahora sí bonito, el mismo octeto ominoso, son 8. Algunos hablan de que hay más, vamos a lo clave. Y entonces aparecen ¿no? El número 1, ¿cuál es el más importante? Metformina. El número 2, los secretagogos. Y de los secretagogos, acuérdense siempre que la sulfoniluria no te cuida el corazón, pero sí te controla los primeros años. Es uno de los más potentes. Junto con la metformina son de los más potentes. ¿Ok? Pero los GLP-1 agonistas de receptor, ¿qué ventaja tienen? Tienen la ventaja que te pueden bajar de peso porque te producen saciedad. Entonces existen medicamentos entre los GLP-1 que te bajan entre 15 hasta 25% el peso. Cosa que es solamente comparable con la cirugía bariátrica. ¿Va a reemplazar la cirugía bariátrica? Probablemente sí. Casi la cirugía bariátrica ya está cayendo en desuso, no en desuso, pero tiene una indicación, sobre todo en aquellos que tienen índice de masa corporal por encima de 40. Antes de eso no tiene mucho sentido, porque utilizando estos medicamentos podrías bajar de peso cuando tienes una obesidad mórbida, ¿no es cierto?, que te produce problemas. Pero no todo medicamento es santo, ahora vamos a ver. Okay. De ahí tienes los inhibidores de la DPP4, ¿no? Los inhibidores de la DPP4, ¿de dónde vienen? Las incretinas, obviamente, no duran eternamente, ¿sí o no? Las incretinas, como toda hormona, ¿no? Tiene un tiempo de vida corto, es cortísimo, menos de 5 minutos. Entonces la incretina sale y ¿quién la obviamente es una enzima la que la destruye? La dipeptilpeptidasa tipo 4. Entonces la incretina es destruida por la dipeptilpeptidasa. Si tú bloqueas la dipeptilpeptidasa tipo 4, ¿qué vas a incrementar? Tus propias incretinas.
y entonces tienes un efecto, ¿no? De los que se llaman acá, estos se llaman las gliptinas. Gliptinas, ¿no? Las gliptinas, como la sitagliptina, la lenagliptina, que son los que más se utilizan. Yo no los utilizo mucho, son fármacos caros y de poca potencia, pero son interesantes, por lo menos la lenagliptina, que se puede usar en enfermedad renal avanzada. Los GLP-1 son el boom hoy en día, exenatide, liraglutide, semaglutide, que es el que está de moda en el mundo, y el tirzapatide, que es el dual. Ahora vamos a hablar bien de eso. Son el boom en el mundo, lo que más se habla en el mundo hoy en día, porque te bajan de peso. Porque acuérdense que el mundo genera alrededor de no ser obeso. ¿Se han dado cuenta o no? Se genera alrededor de ser, mientras más delgado eres, más sano eres, entre comillas, ¿no? Entonces, tienes acá los GLP-1 y tienes las gliflosinas. Las gliflosinas le sumaron, o sea, si bien es cierto los GLP-1 te bajan riesgo cardiovascular, vamos a poner así, riesgo cardiovascular, igual que la metformina, te baja riesgo cardiovascular. ¿Por qué es importante apuntar eso? Porque es la causa de muerte, es la causa de mayor morbilidad. El riesgo cardiovascular te produce infarto de miocardio, te produce angina, te produce insuficiencia cardíaca, te va a producir hipertensión, te va a producir infartos cerebrales, te va a producir demencia vascular, te va a producir insuficiencia vascular periférica y vas a terminar amputado. O sea, todo ese proceso, eso es disminuir el riesgo cardiovascular. Pero también uno de los que mejor baja el riesgo cardiovascular son las gliflosinas. Y además las gliflosinas disminuyen la progresión de la enfermedad renal. Porque la mayor cantidad de enfermos renales en el mundo, ¿qué son? Diabéticos. A pesar de que en el diabético tipo 2, más o menos es un 15% de los que hacen enfermedad renal, pareciera no mucho, ¿no es cierto? Los que más hacen son los diabéticos tipo 1, ¿ya? Pero sin embargo, por la cantidad de diabéticos que tenemos, se calcula en el mundo cerca de 300 millones de diabéticos, entonces estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje altísimo. Imagínense la cantidad de pacientes renales que hay. Entonces tú vas a una unidad de diálisis y el 50% son diabéticos. O sea, el 50% por lo menos son diabéticos. O sea, son la mayoría de los pacientes que llegan a diálisis y que llegan a necesitar trasplante. Ok, entonces esas son las drogas. Vamos a estudiarlas ahora un poquito más. Entonces, ya se entendió la figura, ¿no es cierto?, de cuáles son las drogas. Entonces, biguanida es el término del grupo. ¿Cuántas drogas hay? Una. Doctor, ¿pero por qué? No, pero para diseñar la metformina se diseñaron 50, pero no sirvieron. Acuérdense que en el diseño de drogas diseñas un montón. El grupo cogió el nombre de biguanida, pero la única útil fue la metformina. Ok. Entonces la metformina es una droga muy útil que disminuye la producción hepática de glucosa, o sea, la gluconeogénesis hepática. Ese es su principal efecto. Disminuye la absorción intestinal de glucosa también. O sea, miren, y adicional a eso, como decía su colega, incrementa también la sensibilidad periférica. O sea, que va contra la resistencia. La metformina, lo voy a poner acá al costado, más o menos, ¿cuánto te baja de una hemoglobina glicosilada? Más o menos te baja un 2%, casi clavado. O sea, tú tienes 8, te lo puede bajar, te puedes, si haces además obviamente tu dieta como debe ser, o sea, y tomas tu pastilla, debe bajar a 6. Solita te va a bajar a 6, te puede normalizar casi, ¿no es cierto? Porque tu objetivo para el diabético es bajarlo a menos de 7. Idealmente menos de 6.5, obviamente. Y si es adulto mayor, a menos de 8. Tampoco puedes pedirle mucho al adulto mayor, ¿ya? Ok. Y entonces, pero el problema es el efecto adverso. El principal problema del efecto adverso de la metformina es el disconfort y la dispepsia. 30% de las personas que toman metformina no lo toleran. Les da gases, les da diarrea, hasta cólico. Todo no me gusta, me cae mal, todos los días estoy con dispepsia, se me hincha la barriga. Entonces, la dosis de metformina,
yo no les pregunto dosis porque en realidad no tiene sentido, es terapéutica, pero la dosis de metformina de 500 miligramos es la que se suele utilizar la primera semana para probar, no es la que se debe usar. Se suele dar 500 cada 12. Pero la dosis clásica es 850 miligramos, esa es la tableta clásica que tiene el Estado y que se suele dar 2 o 3 veces al día, hasta 2750 como máximo. O sea, la dosis máxima es 2750. ¿Cuál es la dosis ideal hoy en día? Entonces, la dosis ideal hoy en día de metformina es 1 gramo, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de 1000 miligramos cada 12 horas. O sea, doctor, ahí está dosis, sí. Y esta tableta de 1 gramo es retard. ¿Se acuerdan retard? Liberación prolongada. Lamentablemente el Estado no lo compra. Cuando se hizo la tableta retard, hace una década, ¿cuánto tiempo seguimos atrasados? Y cuando se comenzó, cuando la OMS dijo, esa es la manera de dar la metformina, es la ideal. ¿Por qué? Porque estos 30% que no podía tomar se redujo a 2-3%. O sea, casi nada. Entonces, yo he tenido pacientes que no podían tomar metformina, comencé a darles glucofage XR, que es el que más se utiliza en el país, y tranquilos. ¿No bien? Ya puedo tomar tranquilo. Y esta dosis de 2 gramos al día es la ideal, la que tiene la mejor potencia. Entonces, cuando usen metformina, traten de que su paciente tome la tableta de liberación prolongada. Va a tener mejor compliance, o sea, lo va a aceptar mejor, no va a tener efecto adverso y probablemente le va a ir bien. La acidosis láctica es un efecto raro, pero es un riesgo. O sea, estos pacientes tienen predisposición a hacer acidosis láctica en más o menos un 0.4%, por ahí. Es bajo, pero sin embargo el que la hace es crítico. Por eso es que, debido a este efecto, es que no se debe usar por debajo de 30 de depuración. ¿Se da cuenta? Por debajo de 30 de depuración no se debe utilizar. O sea, un paciente que está con enfermedad renal avanzada, cuando llega a menos de 30, que es el estadio G4, ya, chao metformina. Cámbiale a insulina. Usualmente ahí se debe cambiar a insulina. Y el otro problema es que disminuye la absorción. Es un medicamento que quela un poco y no te permite absorber la B12. ¿Ya hemos hablado de B12 o no? ¿Qué te puede producir B12? Anemia megaloblástica y parestesia, ¿no? Neuropatía. Y sí lo produce, ¿eh? Ese paciente viene, entonces no se me anda dando calambre. Chita, me olvidé de darte B12. En los países civilizados, no en el Perú, tú te vas a Estados Unidos y la B12, la metformina de 1 gramo retard viene con B12 incluida. Lógico, pues, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué no tenemos eso acá? Yo no me pregunten, porque yo si no voy a empezar a renegar. Pero es la lógico, ¿no? O sea, ya viene, ya no tienes que estar tomando tu B12 aparte. Yo a los pacientes, ya cómprate tu B12 y toma cada 2-3 días una tableta de 1000, ¿no? Porque acuérdense que no se deposita B12, ¿sí? No puede, no se deposita, porque es una hidrosoluble. Ese es el problema. Entonces, este es el mejor medicamento, ese es el medicamento que no debe faltar a un diabético. A ese diabético que tiene más de 8 de glicosilada, tú le vas a sumar un segundo medicamento. Porque cuando el paciente tiene más de 8, o sea, 8.1 para arriba, no va a controlar solamente con metformina. Le tienes que dar metformina más algo. Ahí viene el problema. ¿Más qué? Ese es el arte de la medicina. Entonces, saber qué le vas a dar, ¿no? Claro, si el laboratorio te paga tu viaje para el congreso, le vas a dar GLP-1 agonista, ¿no es cierto? Porque al paciente le va a costar $2000 el tratamiento mensual. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta el tipo de médico que puedes tener al frente, ¿no? O sea, el colega que te dice, no, a todo el mundo hay que darle GLP-1. Ya te entendía hacia dónde estás cortado. Ese es el problema, ¿ya? Entonces, ¿es un buen medicamento GLP-1? Sí, pero el costo es muy alto. Hasta que no te lo cubra tu seguro, yo no te lo daría. Pero sin embargo hay gente que se lo he dado y lo compra. Porque quieren bajar de peso rápido. Dicen, oye Lucho, ¿cómo hago? Y sí,
Y a pesar de que el semaglutide no entró al país, debo tener unos 10 pacientes usando semaglutide, porque hay gente que lo trae. Es tan fuerte la presión de los GLP-1 que hay gente que se ha dedicado solamente a traerlo. ¿Ok? Y de eso viven. Entonces aparecen las sulfonilurias. Otro potente. ¿Y por qué otro potente? Porque las sulfonilurias bajan también aproximadamente un 2%. Y ustedes me dirán, doctor, ¿y los GLP-1? 1%. ¿Y por qué le hacen tanta propaganda? Porque bajan de peso. Y porque disminuye el riesgo cardiovascular. Eso sí es bueno. Pero sobre todo bajan de peso. En cambio, la sulfoniluria sube de peso. No es mucho. Se calcula como 4 kilos más. Entonces, ¿en quién sería ideal darle una sulfoniluria? En el diabético que debuta con delgadez. ¿Existen diabéticos que debutan con delgadez? Sí, un 20%. Hay gente que debuta con delgadez. Entonces, a ese es ideal darle sulfoniluria. Las más usadas, que están en petitorio de la bienclamida, la mejor es la glimepirida. Pero tú dices, doctor, si la mejor es la glimepirida, ¿por qué no están en petitorio? Yo no hago el petitorio. Son los genios los que hacen el petitorio, nosotros no. Entonces, lamentablemente, ¿qué hace la sulfoniluria? Es un excelente mecanismo. Hasta ahora no sé por qué no disminuye el riesgo cardiovascular, pero todos los estudios, ningún estudio ha podido demostrar que disminuye el riesgo cardiovascular. Va a incrementar la secreción de insulina por el bloqueo del canal de potasio que les decía. Yo bloqueo el canal de potasio, cambio la polaridad y abro el canal de calcio. Y cuando entra el calcio a la célula, por exocitosis boto mi insulina. Entonces, además de hacer eso, de botar más insulina, incrementa la sensibilidad periférica a la insulina. O sea, también es buenazo. Y es de alta potencia, ideal en no obesos, pero no debe darse en enfermedad renal. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su gran problema de las sulfonilurias? Hipoglucemia. Hipoglucemia. La metformina no te produce hipoglucemia. O sea, no te baja la glucosa más allá de tu nivel normal. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la metformina evita que produzcas en el hígado. Pero no es un medicamento que incremente la insulina. ¿Cuándo haces hipoglucemia? Cuando te incrementa la insulina. Entonces, ¿quiénes son los que más hipoglucemia hacen? Los que usan insulina. Pero también los que incrementan la producción de insulina. Y la sulfoniluria, su principal problema es que puede producir hipoglucemia. ¿Ok? Entonces, hay una historia de las sulfonilurias. En la época que yo era médico recién graduado, se utilizaba la clorpromacina. Muy buen medicamento, pero ¿saben cuál era su vida media? 36 horas. ¿A mayor tiempo de vida media, mayor riesgo de efecto adverso? Claro que sí. Entonces los pacientes andaban con hipoglucemia. O sea, cada mes, pucha, el otro día, doctor, se me quedó mi esposo, se congeló, como decía mi hijo, ¿no? Se colgó. Entonces, pero con sudoración fría, ¿no? O sea, acuérdense que la hipoglicemia produce sudoración fría, taquicardia, hipertensión y puede incluso hasta convulsionar un paciente. Entonces, acuérdense que es peor la hipoglucemia que la hiperglicemia. La hipoglucemia puede matar rápidamente, la hiperglicemia más lento. Sin embargo, la enfermedad es hiperglicémica, pero la hipoglucemia es un efecto duro. Por eso es que se le combatió mucho. La hipoglucemia yo la considero moderada y así está en los buenos libros, pero para la industria es hipoglucemia severa, porque nadie quiere que uses sulfoniluria, muy barato, ¿no? Es muy barato. Para terminar, sulfoniluria es la droga ideal al inicio, cuando no tienes todavía riesgo cardiovascular. Y es la droga que te va a ayudar a controlar mejor al que debuta con 8, 5, 9, 10. Ese es el que te va a ayudar, ¿no? Antes de 10. ¿Ok? Es muy buena droga. Y después ya puedes modificar eso, ¿no? Progresivamente. Las tiazolidinionas, que le enseño esto hace 500 años y nunca puedo pronunciarlo completo, la pioglitazona todavía existe en el país. Es raro, se usa poco. ¿Ya? Es un buen medicamento, pero ¿cuál es el problema? O sea, incrementa la respuesta periférica, disminuye la gluconeogénesis, pero el problema es que
puede complicar al paciente. ¿Dónde? En el sistema cardiovascular. Puede precipitar falla cardíaca. Entonces tú no sabes en qué momento tu diabético ya enfermo del corazón te va a hacer falla cardíaca. Entonces te puede incrementar edemas y puede precipitar insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿a quién tendrías que darle? Tienes que estar seguro que tu paciente no tiene riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces te lo pone más difícil, ¿no? Y su potencia, ahí comenzamos a bajar, es 1, incluso 0,5 a 1. Entonces, por eso que también queda un poquito de lado. Las metilinidas no son drogas de mucho uso. ¿Por qué? Porque existe un grupo de pacientes que tiende a hacer hiperglucemia postprandial inmediata. O sea, les explico. Comienza a tomar desayuno y de pronto siente ganas de ir al baño y orina 1 kilo, ¿no? Entonces tú agarras y dices, tómese leumoglucotés cuando está tomando su desayuno. O sea, recién empieza a comer y a los 15 minutos ya está en 400 de glucosa. Y deja de comer y después de 2 horas como que baja. Pero hace una hiperglucemia, por lo menos 1 o 2 horas, hiperglucemias severas. Eso se llama hiperglucemia postprandial inmediata. Y hay pacientes que tienen ese defecto. ¿Entienden la figura? Entonces, a esos pacientes idealmente se los maneja con insulina de acción rápida, la Lispro. Ahora vamos a ver eso. Pero en tabletas se puede manejar con metilinidas. La metilinida te bloquea esa hiperglucemia inmediata. ¿Ok? Entonces es una droga muy específica. El mecanismo de acción es idéntico a la sulfoniluria, ¿no? También actúa por bloqueo de canal de potasio. No es una droga muy usada, es muy específica, es más de su especialidad, ¿ya? Pero hay que conocer el mecanismo. Igual hipoglicemia, infecciones respiratorias. Vamos ahora a las más recientes drogas. Los inhibidores de SGLT2 es lo que más he prescrito en los últimos 8 o 10 años. ¿Por qué? Porque es una droga que no es cara, más o menos te cuesta unos 300 soles al mes, no te lo da ningún seguro, lamentablemente no lo compran. El Revaliati comenzó a comprarlo, pero para pacientes seleccionados, o sea, para embarados, digámoslo bien, ¿no? Ellos dicen seleccionados, ¿no? Entonces, pero no es una droga cara, obviamente no es súper cara, y tampoco es súper potente, o sea, es una droga que te baja más o menos un 0,5 a 1. Pero ¿cuál es la principal ventaja de los inhibidores de SGLT2? Que disminuyen riesgo cardiovascular desde el principio. O sea, incluso te cuida el corazón a futuro. ¿Ok? Entonces es un inhibidor selectivo de ese cotransportador que habíamos explicado el efecto, que te va a producir glucosuria. Tiene efecto diurético por eso. Por eso que te baja la precarga. Y te cuida, protege el corazón desde el principio de la enfermedad. Es una droga que se puede usar en no diabéticos para insuficiencia cardíaca. Está en el arsenal, que lo vamos a volver a mencionar el próximo ciclo cuando hagamos drogas cardíacas. Cuando hagamos ICC, vamos a hablar nuevamente de inhibidores de SGLT2, que es una droga del arsenal también cardiovascular. Disminuye la aterosclerosis, mejor todavía, ¿no es cierto? Y disminuye la progresión de la enfermedad renal. O sea, el paciente que comienza a hacer microalbuminuria, que es lo primero que hacen, se lo disminuye la microalbuminuria y la progresión se hace más lenta. Entonces es una superdroga. Su gran problema es que genera infecciones micóticas, y sí lo hace. O sea, los pacientes vienen y dicen, doctor, ya tengo una heridita, y hacen balanitis, cremita, isoconazol, tranquilo. Yo no le suspendo, ponle tu cremita nomás, tranquilo. Viene la diabética también igual, ¿no? Doctor, estoy con mi honguito. Ya, cremita, tu ovulito, tranquilo, no pasa nada. ¿Ok? Porque esta droga te está cuidando el corazón, te está cuidando el riñón, ¿entiendes? Y es clave que el paciente tome líquido, porque es diurético. O sea, no puedes darle esta droga a un paciente que no le gusta tomar líquido. Hay gente que no toma. Hay gente que tú le dices, tome líquidos, y el familiar te dice, no toma nada. Entonces, a un paciente que toma muy poco líquido, tú no le puedes dar un diurético. ¿Entiendes la figura? ¿Ya? Ahí se hay que tener cuidado ahí. Ahora, hay un riesgo de cetoacidosis diabética mayor. Se ha descubierto un grupo de cetoacidosis que no está relacionado a hiperglucemia. Es un mecanismo raro.
Es un mecanismo de formar cuerpos cetónicos sin que haya déficit de insulina. Es una, ¿no? O sea, pero es un grupito bien pequeño. Entonces, es así como el riesgo de acidosis metaláctica, que es raro, igual, este tiene ese riesgo. Entonces, no se recomienda, sobre todo aquellos que han tenido alguna vez cetoacidosis, no se recomienda en pacientes que tengan trastornos hidroelectrolíticos importantes. Sobre todo los que no toman líquido. Entonces, por eso les decía, este riesgo hay que tener en cuenta. Y el otro riesgo es infección urinaria. Como esa orina es dulce, ¿es dulce o no? Claro, pueden probarla. Esa orina va a salir glucosúrica, entonces tiene más predisposición a hacer infección urinaria. De ahí vienen las gliptinas, que les decía que estos inhiben la DPP4, ¿no es cierto? Y esos, al inhibir la DPP4, ahora vamos a ver el esquema, incrementan la actividad de tu propia incretinas. ¿Cuál es la potencia? 0,5. No es muy potente. Y ahí vienen las estrellas. ¿Cuáles son las estrellas? Las estrellas del firmamento son los fármacos más caros que hay hoy en día, que son básicamente los agonistas GLP-1, agonistas de receptor. O sea, son proteínas en realidad. Este es un medicamento proteico, que es tipo eso que se suele utilizar por vía subcutánea, aunque también hay hoy en día por vía oral, hay una presentación. Pero estos de acá lo que hacen es hacer efecto idéntico a la incretina. O sea, van hacia el mismo receptor. Por eso se llama agonista de receptor. ¿Ok? Entonces, el primero que se utilizó, el exenatide, te baja de peso un 8% aproximadamente. El liraglutide te baja un 15% aproximadamente. No he puesto acá el semaglutide porque todavía no ha entrado, va a entrar entre el próximo mes. El semaglutide es el más potente de este grupo, que baja más o menos un 20%. ¿Ok? Y el tirzapatide, ¿por qué lo separo? Porque no es igual a los otros. El tirzapatide no solamente es agonista GLP-1, sino también es agonista GIP. Entonces se llama dual. Es un incretino mimético dual. Entonces, si yo les pongo eso en la pregunta, ustedes ya saben qué cosa es, ¿no es cierto? Dual. Entonces, va a ser agonismo del GLP-1 y del GIP al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Se entiende la figura? Entonces, este te baja un 25% el peso, más o menos. Entonces, es el más potente. Este se llama Mounjaro, ¿no? Y este es el famoso Ozempic, ¿no? El famoso Ozempic, que son los que más en el mundo hoy en día. Ustedes pueden entrar en googlearlo y van a encontrar artículos como cancha respecto a los Ozempic, etc. ¿Qué hacen? Mimetiza las acciones de las incretinas, incrementan obviamente secreción de insulina, pero además de eso disminuyen secreción de glucagón y va a retardar el vaciamiento gástrico. ¿Por qué el semaglutide es más potente y el tirzapatide más? Porque su vaciamiento gástrico es más retardado. Y porque estos de acá, los más potentes para bajar de peso, son los que producen mayor saciedad. O sea, yo tengo amigos que lo usan, ¿ah? Y yo le digo, oye, realmente, o sea, comen un poquito y dicen, ya no quieren comer, o sea, ya me llené. O comen como pajarito y ya no me llené. Un tipo que se comía 2 platos, termina comiendo 2 cucharadas. Realmente es brutal, ¿eh? Yo lo he visto, o sea, es brutal el efecto de bajar de peso, incluso produce un poco de náusea, un poco cuando comes mucho, ¿ya? Riesgos, obviamente tiene náusea, vómito y diarrea, es algo que se ve con frecuencia, reacciones, y la pancreatitis. Lo que pasa es que se ha visto que así como genera mayor producción de insulina, también se ha visto que estimula la secreción del páncreas exocrino. Y al estimular un poco la secreción del páncreas exocrino, ¿qué cosa bota el páncreas exocrino? Sobre todo enzimas proteolíticas. Y entonces muchos pacientes pueden realizar pancreatitis a partir del medicamentoso. Entonces, no es que sea mucho, pero sí es un riesgo de la pancreatitis. Está contraindicado en pacientes, sobre todo que tienen tumor medular, ¿no? O sea, tumor medular de tiroides.
que generalmente están asociados a la neoplasia endocrina tipo 2. Es raro, pero está. Y también está contraindicado, o sea, el paciente diabético hace neuropatías. La neuropatía más frecuente que hace el paciente diabético es calambres en las noches y después polineuropatía periférica, ¿ya? Y la peor complicación que suelen tener es hacer pie diabético. Habrán escuchado eso alguna vez, ¿no es cierto? Ok. Pero existe una complicación que el diabético puede hacer neurológica, rara, que es las disfunciones autonómicas. Entonces hay pacientes que hacen gastroparesia y comienzan a tener dificultad, comen y vomitan, hacen vómitos postprandiales, como síndromes pilóricos. Entonces, ¿qué pasa? Que se les paraliza, no funciona bien su intestino, ya no vacía bien su intestino, ¿no? Su estómago. Si tú le das a un paciente que ya tenía algo de gastroparesia estos medicamentos, produces una severa gastroparesia. Y es bastante duro. Entonces también eso hay que tener en cuenta. O sea, son efectos que pueden producir. Yo pienso que el principal efecto, ¿cuánto es más o menos la potencia de estos? 1% a 1.5. Son buenos, ¿no es cierto? Y disminuyen riesgo cardiovascular. Más o menos en el mismo nivel que lo hacen los SGLT1. Estos también disminuyen riesgo cardiovascular. Pero estos de acá también disminuyen progresión de enfermedad renal. Le han buscado algunos estudios para tratar de equiparar y decir que también disminuyen, pero no se ha encontrado que sea muy efectivo el GLP-1 agonista para disminuir progresión de enfermedad renal. No se ha encontrado todavía que sea potente. Algunos estudios dicen que sí, que también debe, ¿no? Pero no tiene la potencia que tienen los inhibidores de la SGLT2. Y un medicamento raro que no está en el país es el Pranlitide, que tuvo un boom en un momento porque acuérdense que la obesidad infantil es un problema de salud pública. Y entonces hay niños de 2, 3 años súper obesos que hacen diabetes tipo 2 a esa edad. O sea, es brutal, yo he visto unos 5 por lo menos. Es brutal, ¿ya? O sea, ya no saben qué hacer. Y el Pranlitide es uno de los medicamentos que mejor los ha controlado. Porque se ha visto que en estos niños la hiperactividad sobre todo es de glucagón. O sea, hacen su diabetes tipo 2, pero dentro de sus factores que hemos mencionado, el que está más exacerbado es la hiperproducción de glucagón. Y entonces, ¿qué hace el Pranlitide? El Pranlitide es un análogo sintético de la amilina pancreática. ¿Qué cosa es la amilina pancreática? La amilina pancreática es un polipéptico que básicamente es el que disminuye la secreción de glucagón, su principal controlador. Antes decíamos que era la somatostatina. La somatostatina tiene efecto de disminuir todo en general, pero en este caso, el glucagón, la amilina pancreática es su inhibidor directo. Entonces lo que hace es regular muy bien y tiene una ventaja adicional. Se puede usar en diabetes 1 también. O sea, ¿por qué? Porque igual en el diabético tipo 1, al bajar la actividad del glucagón, disminuyes la hiperglucemia. Entonces también es útil en ese sentido. Ahora, sí produce hipoglucemia importante, ¿no? Porque acuérdense que el glucagón es un contrarregulador. Pues. Entonces, si tú lo bloqueas, entonces con facilidad puedes hacer hipoglucemia. Entonces, esto es básicamente el panorama de los medicamentos. Todo lo demás que les voy a decir ya tiene que ver más con diabetes, pero acá viene básicamente esto, miren. Metformina, como habíamos dicho, el esquema, ¿no? Activa la MP quinasa, básicamente en el hígado. Eso incrementa la sensibilidad hepática a la insulina. Eso incrementa la oxidación de ácidos grasos, disminuye la síntesis de VLDL, que eso es buenísimo, ¿no es cierto? Y por último, disminuye la gluconeogénesis hepática, ¿ya? Entonces, esos son los efectos de la metformina. Además, periféricamente, también al activar la MP quinasa, también incrementa la captación periférica de glucosa. Muy bien. Y también, habíamos dicho, disminuye la absorción de glucosa a nivel del intestino.
Los secretagogos, o sea, simplemente darse cuenta de esto. Primero, este es lo clásico, ¿no? O sea, acá tienes la despolarización que se produce por el bloqueo del canal de potasio, bloqueas el canal de potasio y aperturas el canal de calcio. Entonces, esta despolarización que se produce por el bloqueo del canal de potasio, este es el mecanismo fundamental de la sulfoniluria. Entonces, ahí es donde incrementa la secreción de insulina. Igual, las incretinas, como habíamos dicho, llega el alimento, obviamente se va a liberar sobre el GIP y el GLP-1, disminuyendo el vaciamiento gástrico, disminuyendo la secreción de glucagón e incrementando la secreción de insulina. Entonces, todos esos son los efectos, ¿no? Obviamente que las incretinas tienes el efecto de la DPP4, que es el dipeptilpeptidasa tipo 4, que es básicamente el que lo destruye. Entonces, las gliptinas actúan a ese nivel. Entonces, actúan sobre la DPP4. Ahí vienen los inhibidores, los GLP-1 y el pranlitide. Todos esos son los secretagogos clásicos. El pranlitide básicamente actúa... Miren que la masa alfa, por ejemplo, alguna vez hemos tenido discusiones en algunos pacientes jóvenes si eran que no marcaban ningún anticuerpo, por ejemplo, para demostrar que eran diabéticos tipo 1, ¿no? Y se les hacía el estudio genético y no se les encontraba las delecciones de los MODI. Entonces decía, ¿por qué cuerno este paciente es un mal paciente, es un paciente insulino requiriente y es joven encima? Y decíamos, es un diabético tipo 2 de esos que son muy agresivos. ¿Cómo demostrar que era 2? Decíamos, todo 2 tiene una masa alfa incrementada. Entonces, ¿cómo demostrar que tenía masa alfa incrementada? Por gammagrafía. Les pedíamos gammagrafía, ¿no?, de masa alfa. Entonces, y el estudio gamagráfico te decía, tiene 80% de la masa alfa incrementada. ¿Qué te demostraba eso? Que era un 2 en realidad, pero con alta actividad de glucagón. Entonces, eso ya es como decir un diagnóstico fino, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque estos pacientes son los primeros que se beneficiaron con el pranlitide. Aquellos que tenían demasiado actividad de glucagón, que no era fácil diagnosticar a veces, ¿no? Ok. Y esto es lo que le decía básicamente de la inhibidora de SGLT2, ¿no? Un efecto hiperglucémico básicamente por esto, ¿no? Por el hecho de que se reabsorbe en exceso la glucosa. Esta reabsorción en exceso de glucosa es lo que generaba la enfermedad. En realidad, los SGLT2 no están en todo el túbulo contorneo proximal, están en la pars distal. Acuérdense que el túbulo contorneo proximal tiene dos partes, ¿no es cierto? Tiene una parte contorneada y una parte recta. Es en la parte recta donde están los SGLT2, ahí básicamente. Y es ahí donde va a actuar los inhibidores de SGLT2 fundamentalmente. Ahora, los inhibidores de SGLT2 tienen esa ventaja, ¿no? Tienen la ventaja de que su actuación es 24 horas, porque el mecanismo dura 24 horas. Esa es la ventaja. Esto ya tiene que ver con la insulina, ¿ya? La insulina, recuerden que es un péptido, hay una proinsulina, eso ya lo han estudiado ustedes, ¿no? Y cuando se cliva, se libera el péptido C. El péptido C es básicamente un marcador de secreción interna. Cuando tú tienes duda que un paciente tiene hiperinsulinemia por producción interna o porque se coloca insulina, lo que haces precisamente es dosarla el péptido C. Y de esa manera puedes demostrar que es propio. ¿Qué hace la insulina? ¿No? La insulina estimula la glucogenogénesis, o sea, guarda la glucosa, la lipogénesis y la proteogénesis, ¿no es cierto? E inhibe la gluconeogénesis, la lipólisis, produce lipólisis y degradación de las proteínas musculares. Entonces, eso es fundamental. Cada unidad de insulina disminuye entre 20 y 40 miligramos lo que tienes en sangre. O sea, por cada unidad que tú le pones a un paciente,
tú calculas que vas a disminuir entre 20 y 40. O sea, no es estándar, ¿no? 50 lo utilizamos cuando es un adulto mayor, pero una persona normal, un adulto joven, vas a estar entre 20 y 40. Tú lo vas a titular y más o menos vas a utilizar ese rango, ¿no? En ese rango. Generalmente usamos 40 para armar todas las escalas. ¿Cómo es una escala? Entonces tú dices, ¿no? Si mi paciente, yo no quiero que pase de 180. Entonces tú le pides a tu enfermera y dices, hágale hemoglucotest a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche. Y a esa hora usted le va a poner insulina dependiendo de cómo tenga. Entonces tú dices, yo quiero que no pase de 180. Ya, entonces simplemente dices, una unidad si está en menos de entre 180 y 220. 2 unidades si es mayor o igual a 221. 3 unidades si es mayor o igual a 200, ¿cuánto sería? 61. 4 unidades si es mayor o igual a 301. 5 unidades si es mayor o igual a 341. Y 6 unidades, generalmente ahí te quedas, 381. Doctor, tiene 406 unidades. ¿Y de qué le pone? Le pone insulina subcutánea. ¿Qué insulina? La insulina cristalina, que es la R. Cristalina o R, o sea, regular. Entonces, de esa manera tú agarras y dices, vas y revisas a tu paciente y le dices, oye, ¿sabes qué? A las 6 de la mañana tuvimos que ponerle 5 unidades. A las 10 de la mañana tuvimos que ponerle 4 unidades. A las 4 de la tarde tuvimos que ponerle otras 6 unidades y a las 10 de la noche tuvimos que ponerle 4 unidades. Sumas todo eso. Sumas eso. ¿Cuánto suma eso? 19. Esos 19 es básicamente lo que podrías, después de varios días, haces un promedio. Y ponte que hoy día le salió 19, mañana le salió 20, pasado le salió... Entonces, en 72 horas haces un promedio y dices, ya, su promedio es 18. ¿Qué haces? ¿Cómo le empiezas a dar insulina en forma regular? Entonces, ya lo titulaste, tú dices, ya lo titulé. Entonces, 2/3 de esto le doy en la mañana. ¿Cuánto sería 2/3? 12. Y 1/3 en la noche. 6. Entonces agarro y le doy NPH, que es la más barata, que es la intermedia, la que te hace curva de 12, 14 horas. Entonces agarras y dices, le voy a dar NPH 12 unidades a las 7 de la mañana y 6 unidades a las 7 de la noche, o puede ser de repente a las 5 de la tarde, dependiendo de la hora que le vas a dar su snack nocturno, o puede ser nocturno. Entonces, esa es la manera en que titulas y así lo das, la regla de los 2/3. 2/3 más o menos lo divides. Doctor, sí. Las 12, claro, claro, claro. ¿Sabes cuánto es la cantidad de insulina basal sin que comas nada que tú necesitas para funcionar? Es 0,1 por kilo de peso. Si tú pesas 70 kilos, lo mínimo es 7 unidades en 24 horas, como base, ¿no es cierto? Pero es 0,1 a 0,2, o sea, necesitarías entre 7 y 14. Por eso es que usualmente cuando damos la insulina glargina, que es o la determir, que son las insulinas, acá la van a salir, ahí está, las insulinas de acción prolongada. Entonces, estas insulinas de acción prolongada son de base. Entonces tú dices, le voy a dar entre 0,1 y 0,2 por kilo. Ya, dale 10 unidades. Y le das 10 unidades en la mañana, a las 7 de la mañana. Y eso le va a durar las 24 horas, no hace pico. Esa es tu base. Y a partir de tu base, haces la operación que le dije. Comienzas a ver cuánto más necesita. Entonces, cuando se usa insulina, uno usa una base y usa otras insulinas para poder manejar los picos de dieta.
El problema es que el paciente va a hacer picos de dieta. Entonces tú tienes ultra rápidas. ¿Cuándo usas una ultra rápida? Cuando el paciente hace una hiperglucemia muy rápido después de comer. A los 30 minutos ya subió más de 300. Entonces usas, antes de que coma, le das una Lispro, que es lo que tenemos en Petit. Lo tenemos en petitorio, ¿eh? Una Lispro, por ejemplo. La regular es generalmente la que se utiliza para las emergencias, para las escalas. Por ejemplo, la escala que puse en un momento, todo se hace siempre con regulares, que son las normales, las que duran normalmente. Que comienzan a funcionar a los 30 minutos y hacen su pico a las 2 horas. Esas sí hacen picos. Ahorita vamos a ver, acá está, miren. Miren cómo hace pico la rápida. Miren cómo hace pico la regular. ¿A las cuánto? A las 2 horas. ¿Cómo hace pico la intermedia? ¿Cómo hace pico así? Y las de 24 horas no tienen más que, no tienen pico. Son constantes. Entonces, lo que tú haces es titular al paciente. Y entonces, si mi paciente, por ejemplo, me hace hiperglucemias, sobre todo después del almuerzo y en la madrugada, entonces ahí es donde yo tengo que ver cómo le doy. Entonces, si yo le doy una base de 10, entonces, ¿cómo llego a controlar después del almuerzo? Le puedo dar una intermedia a las 10 de la mañana. Y eso me va a hacer un pico como alrededor de las 4 de la tarde. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo puedo calcular esta intermedia, te dura, miren, acá está el inicio y acá está el pico. Yo lo único que les voy a preguntar básicamente es eso, que conozcan, digamos, cuándo empieza a funcionar una ultra rápida, cuándo empieza a funcionar una regular, cuándo hace su pico. Acá es más o menos 2 horas, acá es más o menos 1 hora, hora y media. ¿Se dan cuenta? 4 a 6 horas. Y no tienen pico la reacción prolongada. Entonces, eso es fundamental. Entonces, conocer eso es algo que es básico para que uno pueda tener idea de cómo se usa la insulina. O sea, la insulina tiene básicamente, tú dices, ¿cuánto le puedo calcular a un paciente? ¿No? ¿Cuánto le puedo calcular a un paciente? Por ejemplo, ¿no? Tengo un paciente, me viene un paciente en la emergencia con 400 de glucosa. Y tú dices, quiero bajarlo ahorita. O sea, quiero colocar la insulina, porque este paciente dicen que no toma nada, tú lo ves deshidratado, lo comienzas a deshidratar, le vuelves a tomar, tiene 400. Te hidratas y dices, oye, tiene 400. ¿Cuál sería mi meta? 100. ¿No es cierto? 100 sería mi meta. Ok. ¿Cuánto tengo que bajarle? 300. Esos 300 lo divido entre 40. Más o menos, ¿cuánto te sale? 6. 6 por 4, 28, ¿no es cierto? ¿O no? 7 es 320. Siempre tira para abajo. Siempre en los cálculos tira un poco para abajo. Nunca tires para arriba. ¿Por cuál es tu riesgo para arriba? Hipoglicemia. Entonces siempre tira para abajo. Entonces esto lo conviertes en 6 unidades. Entonces la enfermera te dice, doctor, ya pues, ¿cuánto le pongo? Entonces tú en tu cabeza dices, 6 unidades. Es un genio. Entonces, obviamente subcutáneo. ¿Entiendes la figura? Entonces, esa es más o menos la manera en que uno va a actuar con los pacientes. Estas son las acciones, ya se lo leen después, las acciones de la insulina, qué hace la insulina, ¿ya? Porque eso no es el motivo de la clase. Y estas son las metas de control en un diabético. O sea, lo pueden leer como información general, no les voy a preguntar sobre eso. Pero estas son las metas de control, ¿no? O sea, son las metas de control. ¿Cuánto quieres conseguir tú en tu paciente diabético? Una hemoglobina glicosilada o A1C menor de 7%. Los pacientes cuando los logras poner en 5, excelente, excelente. Pero tiene que ser lento también. Nunca debe ser muy rápido tampoco, porque lo puede someter a hipoglicemia. Hay metas de colesterol, hay metas de HDL, sobre todo del LDL. El más importante meta es el LDL. Ahora después vamos a ver. En presión arterial también es importante. Si el paciente no tiene enfermedad renal, pues 14,8 puede estar bien. Hoy en día se prefiere 130-80 como meta ideal. Y así se van a ver ustedes. Esas son las metas
del tratamiento. Y el tratamiento es así: cambio de estilo de vida, evalúas comorbilidades, ya sabes que lo primero que usas es metformina, ¿no es cierto? Baja hasta 2. Si necesitas un segundo fármaco, va a depender de qué tienes. Entonces tú tienes un paciente y dices, pucha, este paciente que tiene más de 8 o tiene más de 1.5 en mi meta, pues yo me pongo la meta, necesito una segunda droga. Tú tienes que definir, ¿tiene enfermedad renal? No. ¿Tiene enfermedad cardiovascular? Así es hipertenso, tiene, ¿cómo se llama? Malos pulsos, así. Es un paciente que tiene enfermedad cardiovascular. Entonces ahí tú escoges la droga. Ya no le darás una sulfoniluria, le darás un inhibidor de la SGLT2. ¿Y por qué no le das un GLP-1, doctor? Por costos. Pero si encima es obeso y si tienes el medicamento, le podrías dar el GLP-1, porque te va a ayudar también a bajar de peso. Si no tiene ninguna comorbilidad todavía y recién es un debut, sulfoniluria. Si encima es delgado, sulfoniluria. Entonces, eso básicamente ya es terapéutica, pero se los pongo ahí. No les voy a preguntar obviamente nada de eso. Vamos a lo que es ya drogas nada más. Esta es la terapia complementaria, ¿no? Cómo se hace las estatinas, la aspirina, la necesidad de cirugía bariátrica. Esto es complicaciones agudas, tampoco es farmacología, pero es solamente para que lo vean. Las complicaciones agudas de la diabetes son hiperglicémicas, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Hipoglicémica es la otra. La hipoglucemia también es una complicación aguda. Entonces, en las complicaciones agudas, un paciente cetoacidótico, ¿qué es lo que pasa? Es lo que más mató pacientes durante la pandemia con diabetes. La cetoacidosis diabética es el estado en el cual el paciente diabético que hace una crisis aguda de, por ejemplo, un infarto o una sepsis, en este caso el COVID, ¿no? Se enferma severamente, entonces el paciente severamente enfermo, su páncreas declina y deja de producir insulina. O sea, en el diabético pasa eso. Y el páncreas declina. ¿Qué pasa si tú no tienes insulina? Tu cuerpo se muere, ¿no? Tu cuerpo no se deja vencer fácil. Entonces, ¿de dónde va a obtener energía? De grasas y de proteínas. Entonces va a comenzar a destruir todas tus grasas y toda tu reserva de proteínas, sobre todo grasas, y va a formar acetilcoenzima A, y a partir de ahí vas a generar todo el proceso, ¿no? Pero en ese proceso de destruir grasas, ¿no? Lípidos y proteínas, vas a generar cuerpos cetónicos, se llaman ácidos no volátiles, hidroxibutirato, 4-hidroxibutirato, por ejemplo. Y entonces eso se comienza a acumular. Y cuando eso se acumula, se genera acidosis metabólica. Entonces el paciente comienza a hacer acidosis metabólica. Entonces la cetoacidosis diabética es una cetoacidosis donde el paciente comienza a hacer, por ejemplo, en la orina va a ser positiva las cetonas. Por ejemplo, va a tener acidosis con un bicarbonato bajo. Acuérdense que la acidosis puede matar a un paciente, sí. Si tu pH baja de 6.9, te vas a morir. Entonces tienes una severidad. El otro estado agudo es generalmente, se ve mucho en los viejitos, en el que deja de tomar su pastilla. El viejo ya se aburrió y ya no quiere tomar sus pastillas. Entonces comienza a hacer hiperglucemias altas constantemente. 600, 700, y entonces comienza a orinar y a tomar mucha agua, polidipsia y poliuria. Y ese viejito comienza a deshidratarse, llega un momento en que su glucemia es mayor de 600, llega un momento en que se concentra su sangre y hace hipernatremia, y entonces hace ¿qué cosa? Hace un estado hiperosmolar. Y entonces el paciente entra deshidratado con trastorno de sensorio. Cuando tienes estado hiperosmolar y cuando tienes sodio alto, se trastorna el sensorio. El otro paciente con cetoacidosis entraba con acidosis, respirando rápido, con náuseas, con vómitos, hasta con diarrea. Síntomas gastrointestinales. Pero el que hace estado hiperosmolar entra incluso en coma. Antiguamente por eso se llamaba coma hiperosmolar. ¿Ok? Esos son los dos grandes efectos. Y se maneja básicamente con ¿qué? Hidratación y infusión de insulina.
y hay que arreglar, ahí está cómo se maneja, ¿ven? Eso es más o menos lo que algún día vamos a revisar cuando estén en la academia. Cetoacidosis, esto hiperosmolar, esto es lo que más preguntan. Todos los años vienen 4 o 5 preguntas de esto en el examen de residentado. Todos los años. En el examen de NAN también. Y no es difícil, pero los agarran siempre. Pues básicamente tener el proceso en la cabeza. Y ahora incluso se ha complicado un poco más, porque ahora van a ver acá, hay por ejemplo, qué hay que hacer si tienes el fósforo bajo, qué hay que hacer si el sodio, cómo regular el sodio, cómo regular el potasio, cómo corregir el sodio. ¿Se dan cuenta? O sea, hay un montón de procedimientos bien bonitos que se hacen ahí de manejo intensivo, ¿ya? Pero eso no lo tienen que revisar, lo pueden revisar cuando tengan tiempo, ¿ok? Eso no va a venir el examen. Tampoco la hipoglicemia es la otra, es simplemente para que sepan qué cosas, pero sí les voy a preguntar, ¿qué cosas se utiliza en un paciente con hipoglicemia? Dextrosa al 33. Acuérdense que la dextrosa normalmente viene al 5% en un frasco de 1000, ¿no es cierto? Pero esta es una dextrosa más concentrada y es la que se utiliza para revertir la hipoglucemia. Dextrosa al 33, entre 4 y 6 ampollas. Miren cómo es la clínica de una hipoglicemia es tremendo, ¿no? A todos les puede haber dado alguna vez un poquito de hipoglicemia. De repente porque no comieron, se expusieron, hicieron mucho ejercicio, se pusieron y se marearon, sudaron frío, ¿no? Si les ha pasado eso, tuvieron en un momento un evento de hipoglicemia. Las causas suelen ser, sobre todo en los diabéticos, asociados a medicación. Y en los no diabéticos, sobre todo los que tienen enfermedades crónicas, los alcohólicos, sobre todo los que tienen falla hepática. ¿Ya? Esto es lo clásico. Y bueno, esto es básicamente para que vean cuáles son las complicaciones crónicas, las macrovasculares, lo que es la enfermedad coronaria del diabético, que algo de esto vamos a ver más en el siguiente ciclo cuando veamos sobre todo el manejo de la enfermedad coronaria, cuando veamos el manejo de la insuficiencia cardíaca, ¿no? El manejo del riesgo de muerte, la retinopatía, que son las grandes complicaciones de estos pacientes. Ahora veamos algo de las estatinas. Si yo tengo riesgo cardiovascular, mi riesgo cardiovascular, ¿por qué se incrementa en el diabético? Se incrementa básicamente porque mi endotelio se enferma y genera inflamación y termina depositándose placas de colesterol. ¿LDL? Claro que sí. No es que el LDL sea malo. El LDL está encargado de llevar el colesterol de la dieta. ¿De la dieta? No. Todo el colesterol problema no es de la dieta, así que no se excedan en la dieta. El colesterol que se produce y que produce problemas es el colesterol que produce el hígado. El hígado produce colesterol, es todo el colesterol que ustedes van a tener problemas, es el colesterol no es de la dieta. Todo el colesterol de la dieta se procesa y se forma nuevo colesterol. El colesterol es el cemento de todas las células, o sea, se necesita. ¿Y quién lo lleva? El LDL. ¿Y quién lo recoge cuando no lo usas? El HDL. Por eso que el HDL es bueno porque no lo suelta. En cambio el LDL está preformado para liberarlo con facilidad. Porque todas las células te piden, necesito el LDL para formar mi pared celular, para formar, ¿no? Incluso, ¿cuál es la vitamina que se forma en el cuerpo al 100%? Se los dije la semana pasada, la vitamina D, y se forma a partir del colesterol. ¿Se dan cuenta? Entonces necesito. Si no. El problema con el colesterol es, si ya tienes tú una predisposición a hacer enfermedad aterosclerótica, entonces tienes que mantenerlo bajo. Si tienes predisposición. Y ahí lo que más prima es la historia familiar. Ahí lo más importante es la historia familiar. Existen calculadoras de riesgo, pero lo más importante es la historia familiar. Si yo no tengo familiares, mis padres nunca han tenido un evento cardiovascular, ni mis tíos, ni nadie, no me preocupo mucho. Pero si tengo diabetes, ya estoy fregado. Porque el diabetes ya te carga un proceso de aterosclerosis acelerada. Entonces, tengo que controlar el LDL, sí, y existe lo que se llama ¿qué es prevención primaria? Prevención primaria es cuando tú no has tenido eventos y quieres prevenir el evento antes que ocurra.
Y prevención secundaria es prevenir un nuevo evento cuando ya te ocurrió el primer evento. ¿Ok? Entonces, acá vamos a hablar de prevención primaria y secundaria. El medicamento clave es la estatina. ¿Qué hace la estatina? La estatina interfiere en la producción de colesterol en el hígado. ¿Ok? Y eso es lo clave. Entonces, básicamente es inhibidor competitivo del hidroximetil glutaril coenzima A reductasa. ¿Qué cosa va a disminuir? La producción de mevolonato. ¿Ok? Entonces, al disminuir la producción de mevolonato, disminuye la producción de colesterol. Y eso es fundamental. Entonces, básicamente el mecanismo de acción, y se lo va a preguntar varias veces, es ese. Al hacer eso, disminuyo sobre todo el LDL. El más importante es el LDL. Y entonces las estatinas pueden disminuirte de acuerdo a su potencia, moderada o alta intensidad. Básicamente hay dos drogas que usamos. Ya todas las demás ya pasaron un poco a la historia. Atorvastatina y rosuvastatina. Y ahí vamos a ver cómo es esto. ¿Ya? Esto lo revisan bien. Este es el proceso. Y entonces, cuando yo tengo muy alto riesgo cardiovascular, y he tenido ya evento, entonces, ojo, miren, ya he tenido enfermedad coronaria, además soy diabético, o polivascular, o he tenido un infarto reciente, Zika es síndrome coronario agudo, he tenido un evento agudo reciente. ¿Cuál es mi objetivo? Menos de 55. Y cuando tengo alto riesgo en un evento mortal, acuérdense que la mortalidad se mide por porcentaje de muerte a 10 años. Entonces, ¿qué cosa es el riesgo? Doctor, tengo 5% de riesgo. ¿Qué significa eso? 5% que te vas a morir en 10 años de un evento cardiovascular. Entonces, cuando tú sacas tu riesgo, te sale 1%, siéntete feliz. Menos del 5%, estás tranquilo. Entre 5 y 7.5 es moderado. 7.5 para arriba y es alto. Más de 20, demasiado. ¿Ya? Entonces, cuando tengo alto riesgo, o sea, por ejemplo, más de 7.5 ya, menos de 70. Y cuando es prevención primaria, 100. 100 es tu objetivo en prevención primaria. Y entonces acá he modificado esta tabla recién. Es básicamente lo que tienen que ver. Es fácil de entender. Si yo tengo, esto es prevención primaria, si yo tengo más de 190 o 190 LDL, es alta intensidad. Si tengo bajo, no hago nada. Si tengo intermedio, moderada intensidad. Si tengo alto, alta intensidad. Y muy alto es más de 20%, es terrible. Muy alta intensidad. ¿Qué significa? Un diabético. Generalmente todos los diabéticos van a usar estatinas. Y alguna vez me preguntan, doctor, ¿todo diabético usa estatinas? Sí, salvo que en el momento de su diagnóstico haya tenido menos de 70 de LDL. Pero eso es rarísimo, nunca lo he visto hasta ahora. Entonces todos van a usar estatinas. Tú le sacas su riesgo y si es más de 7.5% le darás de alta intensidad. Y si es menos, le darás de moderada intensidad. Y esto ya es prevención secundaria. En prevención secundaria, si tienes más de 75 años, moderada. Y si tienes menos de 75, entre 40 y 75, alta intensidad. ¿Qué significa moderada y alta? Ahí están las dosis. Entonces ya saben ustedes que las estatinas, ¿qué hacen? Inhiben la HMG reductasa. ¿Qué hacen al final? Disminuyen la producción de colesterol interno. Directamente, ¿qué disminuyen? El LDL. ¿Tus objetivos cuáles son? Primario, menos de 100. Secundario, menos de 70 si es de alto riesgo. Y si es muy alto riesgo, menos de 55. ¿Se entendió? Sencillísimo. ¿Cuáles son las dosis? Ahí sí les puedo preguntar dosis. Porque esto está fácil, ¿no? Entonces, de moderada intensidad, atorvastatina de 10 a 20. Y la misma atorvastatina en alta intensidad de 40 a 80. O sea, con eso les digo que existen tabletas de atorvastatina de 10, de 20 y de 80. Generalmente no hay de 40, porque tienes que partirla. O tomas dos de 20. Y la rosuvastatina es de 5 a 10.
todos me dicen, cuando ven mi clase, los colegas me dicen, oye, compadre, tú dices que 5 a 10, pero 5 nunca ha habido. Pero es que en los países civilizados hay de 5. En el Perú nunca ha habido. Nunca hemos sido civilizados, ¿no? Entonces, 10%. Y rosuvastatina de 20 a 40. ¿Ok? Y eso es lo que se da. Ya, lo de obesidad, yo creo que ya es alta la hora. ¿Ya? Este, yo creo que lo hacemos en otro momento. Obviamente esto no tiene por qué entrar en el examen, pero lo podemos hablar en la próxima clase, sin que entre en el examen. Ya un ratito más, porque este es un agregado que le he hecho ahora, de una exposición que les hice alguna vez acá. O bueno, yo también enseño obesidad en la universidad, entonces en la academia. Entonces la idea es básicamente que se usan básicamente las mismas drogas, ¿no? Hemos hablado de GLP-1, revísenlo, tranquilos, es algo sencillo. La clave del manejo de la obesidad es el factor de riesgo. Un obeso puede vivir feliz si no tiene diabetes, si no tiene factores de riesgo, hipertensión. Hay gente obesa que simplemente es constitucional y no tiene problemas. Entonces, eso a veces a mucha gente no lo acepta porque no es negocio, ¿no? Pero el obeso en general sí tiene problemas, porque sobre todo, ¿qué tienen? Dificultades para dormir, se ahogan durante el sueño. ¿Cómo se llama eso? Apnea del sueño. O sea, son muy proclives a hacer apnea del sueño, son proclives a hacer hipertensión, resistencia a la insulina y obviamente hacen diabetes. Entonces, eso es. Pero no solamente hacen eso, van a tener mayor incidencia, por ejemplo, de cálculos a nivel vesicular, tienen mayor predisposición a hacer enfermedad renal por la esclerosis focal y segmentaria, o sea, pueden entrar en hacer nefropatías primarias, como la esclerosis focal y segmentaria, que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico. Eso también se ha visto. ¿Se dan cuenta? O sea, hay tendencias que el diabético genera, ¿no? Mayor riesgo de cáncer de colon, o sea, hay varias tendencias. Entonces, definitivamente no es un buen estado. Por eso es que se trata de controlar preventivamente. Hoy en día existe un grupo de drogas que se usa poco, que es la fentermina con topiramato, creo que les hice el comentario, que baja entre un 8 a 10% de peso. Es una droga buena, una combinación. En el Perú se usa poco. Lo que más se está utilizando en general es obviamente GLP-1 agonista receptor. Y lo otro es la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica se suele utilizar sobre todo en el obeso que tiene un índice de masa corporal de 40 o más, entre 40 y 50. Más de 50 ya no se debe usar ya, la cirugía, porque es más el riesgo que el beneficio. El doctor, ¿y qué hacemos con el superobeso? Porque se llama superobeso, de más de 50. Comienza a manejarlo con dieta y con GLP-1, hasta que lo bajes a menos de 50, para que lo puedas operar. O sea, lo que mejor funciona entre 40 y 50 es cirugía bariátrica hasta ahora. Pero lo que mejor funciona entre 30 y 40, digamos así, en el 1 y el 2, el tipo 1 y 2, es GLP-1 agonista receptor. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿se puede utilizar otros medios? Sí. Dieta pura, sí. Todos tienen rebote, hasta la cirugía. Todos tienen rebote. Al final la obesidad es una enfermedad mental. O sea, tú puedes dejar de comer si quieres, pero no quieres. Pero no quieres, porque estás ansioso, ¿no es cierto? Porque te da ganas. Entonces es una enfermedad al final muy de la mente. Entonces por eso yo te digo así, no he visto hasta ahora un procedimiento que no tenga rebote. Todos tienen rebote. ¿Saben lo que es rebote, no es cierto? El paciente no solamente recupera su peso, sino incluso recupera hasta un 15% más de lo que tenía antes. O sea, ese es el rebote. Entonces, la cirugía bariátrica se mantiene un poquito más en el tiempo, pero igual rebota. Igual rebota, porque ese estómago que lo estrecharon, lo comienzas a forzar, y otra vez comienza a crecer y se vuelve tu antiguo estómago. Entonces, es terrible. Ahí lo leen y eso es todo, chicos. Entonces, se lo paso, ¿ya?